vamos a tener en la primera categoría, que son los despolarizantes, porque se van a comportar como antagonistas competitivos, algo que definimos también. ¿Cuáles son? ¿En dónde? Pues en la placa motora, que van a bloquear los receptores del tipo NM que se van a encontrar aquí, ¿ok? Aquí son los psicóticos. Entonces, no van a recuerden que la acetilcolina liberados en el neurocolinérgica actúa sobre receptores de acetilcolina, que en este caso va a ser nicotínico. Entonces, ahí es donde vamos a estar compitiendo por el sitio de unión como protagonista, ya que es de estas características, ¿ok? Tenemos los derivados sintéticos de la tubocurarina, que es el principal alcaloide del curare, y ahí está la imagen de la planta de donde lo extraemos, como el atracurio, el mibacuronio y el pancuronio, ¿ok? Entonces este es uno de los fármacos que iniciamos, digamos, esta investigación para conocerlos y para saber de dónde venían, porque se utilizan pues para justamente causar la inmovilidad. Y lo utilizan, por ejemplo, algunos en una cerbatana cuando van de cacería, entonces utilizan este extracto de este alcaloide que es del curare para inmovilizar a sus víctimas, ¿ok? Para nosotros en la práctica clínica, pues lo vamos a utilizar para relajar la musculatura, sobre todo cuando hacemos procesos de intubación endotraqueal. Relajación muscular transoperatoria cuando lo amerita nuestro paciente y para mejorar esta parte de la ventilación asistida. Entonces, ahorita que hemos estado bajo esta situación de la pandemia y que han escuchado que muchos pacientes pues tienen o evolucionan a esta parte de intubación endotraqueal que necesitan asistencia de un ventilador especial y todo, pues entonces han estado utilizando estos bloqueadores neuromusculares, ¿ok? De características para el atracurio es que obviamente como todos los fármacos, y esto es algo súper sencillo, si tu paciente tiene hipersensibilidad o alergia a cualquier fármaco, pues obvio, esta va a ser la principal contraindicación. Como efectos secundarios puede provocar liberación de histamina o hipotensión, que la relajación se hace más fuerte. Precauciones, pues su uso requiere la biodisponibilidad del equipo para ventilación asistida e intubación. Esto es cuando lo utilizamos bajo estas condiciones, ¿ok? Entonces, de aquí vamos a resaltar solo los más relevantes de todos los fármacos, porque recuerden, pues es bastante información, entonces vamos a estar nada más resaltando los más relevantes de cada familia para que no se tengan que aprender todos. De los despolarizantes, característica, es un agonista parcial de los receptores nicotínicos NM. Por ejemplo, la succinilcolina. ¿Alguien me puede decir que es un agonista parcial? Como así, bajo la misma dinámica que vimos las definiciones. ¿Alguien de la audiencia me puede decir la definición de un agonista parcial? ¿Nadie se la sabe? Es cuando no induce una respuesta tan intensa a pesar de la concentración. A pesar de la concentración. Es decir, que no alcanza el efecto máximo como el agonista completo. Eso se mide en la curva dosis-respuesta. Y efectivamente, esa es la característica principal. Se une a su receptor, desencadena una actividad intrínseca, se ve una respuesta biológica, pero este efecto no alcanza la respuesta máxima como la del agonista completo. ¿Ok? Muy bien. Perfectísimo. Entonces, este fármaco funciona como agonista parcial. ¿Dónde lo utilizamos? Pues como relajante muscular para facilitar procedimientos breves, intubación endotraqueal, endoscopía, manipulación ortopédica, etc. Contraindicaciones, aparte de que si es alérgico, pues no lo usamos, ¿no? Debe evitarse en pacientes con quemaduras extensas, por ejemplo,
también si tienen paraplegia, y en aquellos que pueda haber ocurrido, por ejemplo, desnervación muscular, porque obviamente pues es una agonista parcial, ¿ok? En quienes puede inducir hipercalemia grave, arritmias ventriculares y paro cardíaco. No puede utilizarse en pacientes con lesión cervical, pues bloquea el efecto protector de la contracción muscular sobre fracturas cervicales inestables, que justo es uno de los casos clínicos que vemos, ¿no? Entonces, esto es importante porque recuerden que es un agonista parcial, es decir, actúa sobre estos receptores nicotínicos, y recuerden que pues los tenemos distribuidos no solo aquí en nuestra placa motora, aquí sobre todo de causar arritmias o paro cardíaco, porque estos receptores, recuerden que también el sistema nervioso parasimpático pues tiene influencia sobre el sistema cardiovascular, sobre todo sobre el corazón, y justamente la sinapsis de nuestro sistema parasimpático pues es una sinapsis colinérgica. Y al ser un agonista parcial, pues puede tener una acción ahí, ¿no? Muy bien. Efectos secundarios puede tener nuestro paciente dolor muscular posterior a la recuperación, hipercalemia, fasciculaciones musculares, puede tener aumento de la presión intraocular y de la presión intragástrica, que esto les digo porque por la distribución de nuestros receptores a la acetilcolina, y puesto que este es un ligando que es un agonista parcial, pues por eso podemos tener esta variabilidad de efectos secundarios, ¿ok? Y sobre todo esto de inestabilidad cardiovascular. Otra que vamos a ver de manera representativa, pues es la toxina botulínica. Seguro la han escuchado. Esta es una neurotoxina que pues la sacamos del Clostridium botulinum, que es una bacteria, y reduce la liberación de acetilcolina en la sinapsis, por lo que produce una contracción recurrente de los músculos. Si la toxina alcanza la circulación sistémica y llega a todo el organismo, puede ocasionar algo que llamamos cuadro tóxico denominado botulismo. Entonces, por eso es súper importante que nosotros conozcamos y veamos esta forma de administrar la toxina botulínica. ¿Por qué? Porque justo va a interactuar con las proteínas que nos permiten hacer la exocitosis de la acetilcolina. Cuando se une la vesícula sináptica con la membrana o el sitio activo de la membrana donde va a ser liberada, actúan ciertas proteínas muy importantes. Proteínas que son de la membrana de la vesícula, pero también proteínas que son de la membrana de la neurona en este caso. En este caso, la proteína importante va a ser SNAP25, que es justo donde se va a unir esta toxina botulínica y entonces va a impedir que se dé la fusión de la vesícula con la membrana y se pueda liberar la acetilcolina, ¿ok? Por lo tanto, ¿dónde vamos a indicar esta toxina botulínica? Pues cuando haya espasmos musculares, hiperhidrosis, retinosis pilórica, gastroparesia diabética y sobre todo, a lo mejor lo han escuchado mucho, en el tratamiento estético, porque disminuye las arrugas producidas por la contracción recurrente de ciertos músculos. O cuando cuando tienen un tic nervioso, también les pueden poner esta toxina botulínica para que ya no tengan ese tic nervioso en la cara, ¿no? Es una fasciculación, ¿ok? Y obviamente porque disminuye la rigidez y el dolor en espasmos musculares. En hiperhidrosis porque disminuye la sudoración, también las glándulas tienen, que son de sudoríparas, tienen estos receptores a acetilcolina, entonces por eso es que podemos evitar que con la toxina botulínica se libere acetilcolina y se una a sus receptores. Y entonces esto pues favorece al paciente, sobre todo cuando tiene este problema, ¿ok? Y aquí viene la explicación, ¿no? Que los receptores simpáticos en las glándulas sudoríparas pues, son de este tipo colinérgico. Y también disminuye el tono del píloro y mejora el vaciamiento gástrico, de tal manera que lo relaja. Y entonces aquí viene el ejemplo, ¿no? Cuando lo utilizas de manera estética, es importante que lo haga el profesional de la salud para que sea en el músculo, y que no se vaya a la circulación, porque si no, entonces pasan estos efectos adversos que veíamos, ¿no? Como el botulismo, que sería algo grave para nuestro paciente. Sin embargo, usarlo de manera estética y adecuada, pues vea que reduce justamente las arrugas, porque evita que
tus músculos se sigan contrayendo y generando estas arrugas, ¿no? Esto es como de lo que más han escuchado seguramente de la toxina botulínica. ¿Qué puede producir como efectos adversos? Pues hipertonía de nueva aparición, empeoramiento de la elasticidad después del agotamiento del fármaco, debilidad de los músculos no inyectados debido a la difusión de la toxina. Esto tiene que ver también, por ejemplo, en esta situación estética, que por eso se la tienen que poner de manera recurrente, no es permanente el tratamiento porque pasa esta parte. Luego, el mayor inconveniente es que el efecto se extingue a los 3 meses, que es lo que les digo, lo que obliga a realizar administraciones periódicas. El uso a largo plazo puede producir algo muy importante que llamamos atrofia muscular y cambios electromiográficos y resistencia al tratamiento. Por eso, una vez que inician con este tipo de tratamiento, sobre todo estético, que es donde se utiliza mucho, pues debe tener pues ya la visión de que va a ser algo recurrente que van a tener que hacer, pero también las contraindicaciones o lo que puede pasar con el uso prolongado. Manifestaciones clínicas de intoxicación por esta toxina botulínica. En la boca podemos tener sequedad, la visión podemos tener visión doble, caída de párpados, incapacidad para enfocar, contracción ciliar anormal, podemos tener náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea incluso, dificultad para hablar y deglutir, debilidad y parálisis respiratoria, que será como de lo más grave con este tipo de toxina botulínica, sobre todo por la distribución de receptores a la acetilcolina que hay en nuestro cuerpo. Ajá. Tenemos otros que llamamos los anticolinesterácicos, que esto lo que van a hacer es inhibir la enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Cuáles van a ser? Pues va a ser la piridostigmina, la nostigmina y el negrofol, ¿ok? Entonces, esta nos va a servir sobre todo para que, si la inhibimos a esta enzima que degrada la acetilcolina, pues vamos a tener acetilcolina disponible. Por eso está la imagen a su derecha, donde vemos la acetilcolinesterasa, que es la enzima que está ahí en el espacio sináptico y que se va a encargar de degradar a nuestra acetilcolina, que es como la vemos ahí. Entonces, lo que hacemos es con estos anticolinesterácicos, pues inhibir esta enzima de tal manera que dispongamos de la acetilcolina más tiempo. ¿Dónde la vamos a poder utilizar de manera importante? En la miastenia grave. Los fármacos anticolinesterácicos producen mejoría transitoria de la debilidad en estos casos. Es una enfermedad autoinmune que se produce un bloqueo de la transmisión neuromuscular por anticuerpos que se unen a los receptores de acetilcolina. Y ahí está nada más un ejemplo de cómo se ve la destrucción de esta placa motora por acción de anticuerpos. ¿Okay? Esto es una enfermedad autoinmune que pues la van a ver. Después con la doctora, ¿no? La doctora Lulu. Bien, entonces utilizar estos anticolinesterácicos va a permitir que las neuronas que están secretando acetilcolina, esta acetilcolina esté disponible más tiempo en el espacio sináptico, de tal manera que puedan hacer su función en el mayor tiempo posible. Por ejemplo, el uso de estos va a ocasionar pérdida progresiva de la fuerza muscular, como el ojo, la faringe, cara, músculos, bla, bla. La enfermedad de la cual estamos hablando puede producir algo que llamamos brotes, que son crisis miasténicas, en las que la sintomatología se va agravando y puede producir insuficiencia respiratoria, y pues esto es lo más grave, ¿no? Porque es justo el momento que puede ocasionar la muerte del paciente. Estas son algunas figuritas que también para su tablita les pedí las pueden incluir, de tal manera que vean la presentación en las que vienen, la identifiquen por la marca, por el tipo de laboratorio que las produce. Como efectos secundarios va a tener dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, cialorrea, incremento de la secreción bronquial, debilidad muscular, y por eso está contraindicada en la obstrucción de aparato digestivo y urinario. De los antiespásticos tenemos, por ejemplo, benzodiazepinas, baclofeno, tizanidina, clonidina, dantroleno, etanol,
fenol, toxina botulínica. Y aquí van a ver en esta tablita que podemos tener administración de tipo sistémica o local, para que veamos el sitio de acción, ya sea en el sistema nervioso central, en el músculo esquelético, o en las fibras sensoriales motoras, la placa motora como tal. Y por ejemplo, nos pueda producir inhibición neuronal, bloqueo de la contracción muscular a nivel sistémico, o a nivel local, neurólisis química o inhibición de la liberación de acetilcolina en la placa motora. Entonces, esta les va a servir igual para que puedan complementar su tablita. De los antiespásticos tenemos al diazepam como el baclofeno, que inhibe la actividad de la neurona presináptica y pueden hiperpolarizar la neurona postsináptica, activando diferentes receptores, sobre todo GABA en el caso de diazepam y GABA B en el caso de baclofeno. ¿Okay? Y aquí del lado derecho ven la imagen donde tenemos el receptor GABA. Como pueden ver, tiene varios subunidades, tiene sitios de unión, sobre todo en este caso de benzodiazepina, tiene sitios de unión a otros fármacos también, tal vez ya lo han visto. Y es un receptor que es operado por ligando, en este caso para GABA, y conduce un ion que es cloro, ¿ok? Por lo tanto, la aperturación de este canal iónico nos permite hiperpolarizar la célula, ¿ok? Y aquí vemos los sitios de unión, les digo que pueden ser para otros, como benzodiazepinas, barbitúricos, anestésicos locales y todo, que justo es esta parte de provocar una inhibición o hiperpolarización. Aquí están algunos ejemplos con la figura y los laboratorios que la producen para que ustedes estén al contacto, que lo vean y los puedan identificar ahora que van a su campo clínico. El diazepam, por ejemplo, se utiliza para aliviar los espasmos musculares de diversos orígenes, localizados, por ejemplo, inflamación de los músculos o articulaciones o lesiones traumáticas, en parálisis cerebral, paraplegia o tétanos. El baclofeno es importante y útil en pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple y con lesiones medulares por traumatismo. ¿Ok? Estos son como los usos importantes. Lo de los efectos adversos de estos antiespásticos, tenemos para el diazepam que puede producir depresión central, somnolencia, fatiga, ataxia. Incluso a lo mejor lo han escuchado que hasta para dormir lo pueden indicar. Efectos acentuados, combinación con otros depresores, o sea, no hay que combinarlos nunca con alcohol, o con barbitúricos, o fenotiazidas, narcóticos y antidepresivos, porque puede haber interacciones de potenciación. La retirada brusca, por ejemplo, puede producir signos de abstinencia, también fue uno de los conceptos que tienen que saber, ¿no? Temblor, calambres abdominales y musculares. Mientras que para el baclofeno puede producir sedación, náuseas, debilidad, vértigo, confusión, cambios de humor, cefalea, insomnio, efectos acentuados por combinación con otros depresores centrales, por los cuales tampoco lo indicamos con alcohol, o sea, nada con alcohol o vino, pero bueno. La retirada brusca puede provocar alucinaciones o un cuadro de rebrote caracterizado por un aumento en el número de la intensidad, sobre todo en este tipo de situaciones. ¿Qué más? Mecanismo de acción de los antiespásticos, como la tisinadina. Este es un agonista de receptores adrenérgicos centrales, es un agonista de receptores alfa 2 adrenérgicos, localizados en el sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo transduccional del alfa 2? Si es un receptor metabotrópico, inotrópico. Ajá. La del ciclo. Ok, entonces es metabotrópico y acoplado a una proteína G y inhibe la dengatociclasa, disminuye el cíclico, disminuye PKA, etc. ¿Ok? Muy bien. Y estos están localizados en el sistema nervioso central. Por lo tanto, tisanina es un agonista de estos receptores. ¿Ok? ¿Cuál es el ligando endógeno de los alfa-2 adrenérgicos?
el sistema nervioso central. ¿Sí saben qué es un ligando endógeno? ¿Alguien sabe? No. ¿Alguien así de cultura general? ¿No? ¿Nadie? ¿Nunca lo habían escuchado? ¿Cómo se han llevado miles de formas? Son los productos, los neurotransmisores. Ok, entonces el ligando endógeno es la sustancia que secreta nuestro propio organismo para unirse a nuestros propios receptores. En este caso, si es un receptor alfa 2 adrenérgico, ¿cuál sería su ligando endógeno? Su nombre lo dice. Adrenalina. En este caso, el sistema nervioso central sería noradrenalina. ¿Ah? Noradrenalina. Ok, perfecto. ¿Ah? Y a nivel periférico, pues obvio, adrenalina y noradrenalina. Ajá, por eso el nombre de adrenérgico. Ok, entonces es una bonita de este tipo de receptores. Y el ligando endógeno de estos receptores, pues va a ser noradrenalina y el nivel periférico adrenalina también. Ok, perfecto. Muy bien. Dantroleno. Este ejerce un efecto directo sobre el aparato contráctil de nuestra fibra muscular, que ya vimos cómo se organiza nuestro músculo esquelético. Y aquí lo que va a producir va a ser inhibición de la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, que por eso vimos el mecanismo, ¿no? De por qué era importante este calcio para la contracción muscular. Entonces el dantroleno lo que va a hacer es inhibir esta liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico. ¿Okay? Entonces, por eso es que vimos anteriormente estos conceptos generales, para que aquí, pues ya se lo imaginan, ya lo tienen en mente y es mucho más fácil. Estos son algunos ejemplos. Les digo, les muestro los laboratorios, sus nombres, de tal manera que ustedes lo puedan ubicar en el hospital. Efectos adversos de tisinadina, tenemos mareo, potenciación, fatiga, sequedad de la boca, del antroleno, diarrea, náuseas, somnolencia, debilidad muscular. Incluso puede llegar a incapacidad del paciente para la deambulación. Y tenemos también relajantes musculares que se usan para relajar los espasmos causados por lesión del músculo esquelético, como cuando hace mucho frío y se contrae tu músculo, o que haces un ejercicio de manera inadecuada y se contrae tu músculo. Ajá. Y son ineficaces, sobre todo cuando son espasmos de origen central. Esto es más bien para causados por lesión musculoesquelética, eso es importante. ¿De cuáles vamos a tener aquí? Por ejemplo, la ciclobenzaprina, de administración oral, o el fluorimetano, que es tópico. Los podemos usar en el tratamiento de ciertos tipos de dolor que son producidos por espasmos musculares, lumbalgias, esguinces, que les digo esto más como por hacer ejercicio o hacer algún movimiento sin haber calentado los músculos, o porque haga mucho frío también, cefaleas tensionales también, porque se contrae nuestro músculo trapecio, también eso puede ocasionar una cefalea tensional, es un relajante muscular y ya nos relajamos. Dolor referido causado por puntos gatillo también en esta parte de ejercicios o situaciones de este tipo. La ciclobenzaprina alivia el dolor, el espasmo, sin interferir en la función muscular, por efecto en el tallo cerebral más que en la médula espinal. El efecto neto es la reducción de la actividad motora somática tónica. Se usa como coadyuvante de fisioterapia sobre todo y en reposo en algunos casos de lesión del músculo esquelético agudo. El fluorometano es un agente refrigerante presente en spray, lo usamos en esta fase que llamamos crioterapia. Se usa mucho en el tratamiento de dolor y espasmo muscular, sobre todo el dolor miofacial, y para la anestesia en la zona en la que se va a realizar, por ejemplo, alguna inyección muscular, por eso es de manera tópica para que no duela, ¿no? Sin embargo, tenemos efectos adversos, como cuáles, como somnolencia, sequedad de la boca y vértigo, así, uy, cuando ve la imagen del lado derecho, se marea, vértigo.
Ciclobenzaprina, durante la fase inicial de recuperación de un infarto miocardio, arritmias, bloqueo cardíaco, paro cardíaco, nos ayuda. Por sus efectos atropínicos que se debe evitar, por ejemplo, en pacientes con hipertiroidismo y en pacientes con historia de retención urinaria, glaucoma y tratados con anticolinérgicos, porque si no, pues tenemos efectos adversos más complicados. Puede potenciar los efectos del alcohol, por lo tanto tampoco se suministra junto con alcohol, barbitúricos y otros depresores centrales. Fluorometano no debe utilizarse en caso de hipersensibilidad, como todos los fármacos. Pacientes con insuficiencia vascular, en estos pacientes la caída de la temperatura cutánea en la superficie de aplicación puede aumentar, algo que llamamos sobre todo la vasoconstricción a este nivel. ¿Okay? ¿Qué más? Hay otros que aquí les presento, la Doluxina Relax, que a lo mejor la habrán escuchado mucho. Entonces este también es un relajante muscular que va a eliminar el dolor, la contractura del músculo y es muchísimo más eficaz, por eso es más eficacia, ¿no? Y también, pues es, obviamente, les presento que el laboratorio lo hace para que lo tengan, es de uso comercial, incluso lo van a ver mucho en la clínica. Y también el clorhidrato de ciclobenzaprina. Aquí lo tenemos bajo estas condiciones, que puede ser tóxico también. ¿Okay? Entonces eso, hasta ahí. Esa parte, les digo, les vamos a mostrar lo más concreto de esto. Y vamos a avanzar con los otros temas. Recuerden que como son muchos, es muy extenso el programa, nos dedicamos como a la parte importante de cada uno de ellos y sobre todo a concretar, que no veamos todos y cada uno, porque si no, pues ustedes no van a poder aprender todo. ¿No? Quiero que sepan lo más relevante, lo conozcan, sobre todo los representantes que están hablando de las participaciones que estamos haciendo, de tal manera que ustedes puedan hacer pero sí más concreto y que no por eso vamos a hacerlo de manera concreta con lo que estemos viendo y ustedes lo puedan repasar de manera más fácil. Ok, entonces vamos a continuar con esta parte y vamos a abordar los temas visualicen para que un poquito. Entonces, cuando ya visualizan cuál es la que está viendo, preguntan varias. Ya lo estamos muy bien, que vamos a presentar. Entonces, otro de lo que vamos a ver son los recursos que utilizamos para la enfermedad del Parkinson, porque obviamente tiene sustancias sobre algo que llamamos el sistema dopaminérgico que controla justo el movimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen de este tipo de pacientes, la postura característica, el movimiento característico de los pacientes, clínica, vamos a ver más a detalle, y a lo mejor van a tener la oportunidad de visualizar alguno de ellos. Y aquí es como cosa general, no es como algo que les funciona más, sino para darle un poco de los fármacos que vamos a ver. El Parkinson pues es una enfermedad en la que se va a presentar cierto tipo de movimientos que van a ser temblorosos, involuntarios, con disminución de la fuerza muscular y propensión a inclinar el tronco hacia adelante, pasar de la marcha a la carrera, mientras que los sentidos y el intelecto permanecen alterados. Esto tiene que ver con un desorden neurodegenerativo que se caracteriza por justamente la degeneración, o sea, o muerte de las neuronas dopaminérgicas en el área mesencefálica, de la sustancia negra compacta, que esto pues obviamente en anatomía ven
del sistema nervioso, pues ven justamente dónde está. Entonces, cuando ya no tenemos estas neuronas dopaminérgicas, pues vamos a tener la disminución de este neurotransmisor que es dopamina, sobre todo en este sitio que son los ganglios basales. ¿Ok? Esta enfermedad, pues la verdad sí constituye un problema de salud pública, que por ejemplo se calcula que de 1 millón de habitantes, uno de cada 100 mayores de 60, pueden tener la enfermedad, de 5 a 10% la pueden presentar antes de los 40, que esto es como Parkinson juvenil que le llaman. Sin embargo, no hay incidencia mayor por sexo. O sea, esto es generalidad, nada más, ¿ok? ¿Qué es importante? La causa de esta enfermedad, a pesar de que hay diversas teorías y todo, aún no hay algo concreto para definir qué es lo que lo causa tal cual. Como un agente así de efecto causalidad no hay tan definido. Lo que sí hay, pues son hipótesis etiopatogénicas, como la muerte celular, precisamente porque es lo que se observa de las neuronas dopaminérgicas. Y esto sucede en el 60 al 85% de los casos. Por eso es que con esta hipótesis, pero es de lo que ya está, o sea, ya se murieron las neuronas. Pero así que causó esto previamente, pues todavía no está tan definido. Sin embargo, se tienen ciertos adelantos, por ejemplo, esto de las mutaciones en el locus cromosómico denominado PARC1 o PARC8, de los cuales los más estudiados han sido proteínas alfa, sinucleína y la parquina, que son los que están participando en esto. Esta alfa-sinucleína y la parquina son proteínas anormales, que se sintetizan de manera normal. También les digo, no sabemos por qué, que las influyen, no tenemos todo esto tal cual. Sin embargo, vemos el hecho de que estas son depositadas en las neuronas dopaminérgicas que pueden producir agregados citoplasmáticos intracelulares y esto va produciendo por la muerte neuronal. Se ha descubierto que, por ejemplo, la exposición a ciertos pesticidas, químicos industriales, herbicidas, la toxina con este nombre, que es metilfeniltetrahidropiridina, es un subproducto resultado del procesamiento ilegal de la heroína. Entonces, se considera que pueden ser estos factores que están constituyendo esta parte de muerte celular. Procesos neurodegenerativos irreversibles por estrés oxidativo, apoptosis, crisis energética, etc. ¿Ok? Y como ustedes lo van a observar en la clínica, va a ser por 4 síntomas importantes. ¿Qué va a ser? Temblor en reposo. Ese es súper característico de estos pacientes. La bradicinesia, van a ver cómo camina nuestro paciente, con lentitud y disminución de la amplitud de movimientos voluntarios. Es súper característica este tipo de marcha. Y la rigidez muscular, que le llamamos en rueda dentada. Cuando queremos explorar a este paciente, vemos cómo va como chasqueando el movimiento como si tuviera una rueda dentada por esta rigidez muscular. ¿Qué más? Pues la inestabilidad postural, por eso estos pacientes tienen un super riesgo de caída, o sea, muy alto, por lo cual necesitan pues una atención integral con su familia, con todos los profesionales de la salud. ¿Ok? Bien, ahora lo que nos corresponde. Para estos pacientes, puesto que ya sabemos el origen o la fisiopatología o lo que nos está faltando en este paciente que tiene que ver con dopamina y que tiene que ver con este tipo de movimientos característicos del paciente, pues tenemos fármacos que van a ayudar a mejorar o a retrasar el agravamiento de estos síntomas. ¿Cómo cuál? Como la levodopa, agonistas parciales de la dopamina, por eso es importante conocer el concepto. Inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa, eso tiene que ver con el metabolismo de la dopamina y que sepan qué enzimas la metabolizan, ¿no? Anticolinérgicos de la heroína, que tiene que ver con la influencia en el movimiento. ¿Sí? La levodopa es un aminoácido, es un precursor de dopamina con propiedades antiparkinsonianas. Es un profármaco. ¿Por qué? Porque solo así va a permitir el acceso al sistema nervioso central. Solo así como profármaco va a atravesar la barrera hematoencefálica
Va a ir al citosol de las neuronas y justamente ahí vamos a tener las enzimas que nos van a producir la descarboxilación para transformarla en dopamina. O sea, la beta descarboxilasa, que es la enzima que transforma la levodopa en dopamina. Entonces, es donde se va a ubicar en el citosol de las neuronas. ¿Por qué no la damos dopamina tomada vía oral? Porque conociendo la síntesis de esta catecolamina, de este neurotransmisor, sabemos que la metaboliza la MAO y la COM, la monoaminoxidasa. Entonces, si yo se la doy al paciente, la metabolizan estas enzimas y nunca va a llegar al sistema nervioso central. Por lo tanto, como yo conozco qué enzimas la metabolizan y cómo podría yo hacer que esta dopamina se forme, sabiendo que a nivel del citosol de mi neurona dopaminérgica tengo la beta descarboxilasa, entonces por eso diseño esto, que es un profármaco, de tal forma que me garantice, por un lado, que va a llegar al sistema nervioso central y tiene un tamaño, vean el tamaño de la levodopa, que va a permitir su ingreso a la barrera hematoencefálica. Recuerden que no cualquier cosa atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces cuando yo diseño este profármaco, también tengo que ver esa estructura química para saber que puede atravesar barrera hematoencefálica, y sabiendo cómo es el metabolismo de dopamina, me aseguro de que la enzima de beta descarboxilasa va a actuar sobre este sustrato que es la levodopa y la va a transformar en dopamina. ¿Okay? Por ejemplo, la dopamina exógena estimula receptores dopaminérgicos, compensando así el suministro reducido de dopamina endógena que se observa en la enfermedad de Parkinson, a partir de la levodopa que estoy dando. Entonces aquí les puse esta parte significativa que quiero que siempre tengan en mente. Tenemos esta barrera hematoencefálica en nuestro sistema nervioso central y vean cómo está organizada, de tal manera que no cualquier cosa puede atravesar esta barrera hematoencefálica, es decir, del contenido sanguíneo que va aquí, no cualquier cosa puede atravesar justamente esta unión para que haga su efecto sobre el sistema nervioso central, en este caso sobre las neuronas dopaminérgicas. Por eso es importante que sepamos cuáles sí atraviesan, cuáles no atraviesan y cómo lo hacen. Entonces aquí les muestro esta barrera hematoencefálica, la levodopa, cómo va a atravesar esta barrera, va a ir al citosol de nuestra neurona y con la beta descarboxilasa pues se forma la dopamina, que es justo la que necesito para mejorar la sintomatología del paciente. Otra es la carbidopa, que es un inhibidor enzimático de la descarboxilasa dopa extracerebral. Permite así que atraviese la barrera hematoencefálica mayor cantidad de levodopa e incrementa la disponibilidad de levodopa para ser transformada en dopamina y el citosol de las neuronas. Por lo tanto, pueden tener un tipo de sinergia en el sentido de que permito que la levodopa llegue al sitio que yo necesito y puedo compensar y ayudar a mi paciente utilizando esta carbidopa, de tal manera que aumente la disponibilidad del profármaco que yo estoy administrando. ¿Okay? Esta levodopa pues la puedo dar vía oral, se va a distribuir en todo el organismo. Obviamente la va a metabolizar la descarboxilasa aromática del aminoácido, se excreta por un una disponibilidad del 30% y una vida media de 1.5 horas. Importantísimo de ella es que atraviesa barrera hematoencefálica y entonces me permite que esté donde yo quiero que actúe, en el sistema nervioso central. Usos indicados para el tratamiento de signos motores y síntomas característicos de Parkinson. Ahí está la figura de su nombre comercial, el laboratorio que lo hace. Contraindicado, no podemos administrarlo junto con inhibidores de la monoaminoxidasa. Hipersensibilidad, como todos los fármacos. Levodopa puede activar un melanoma maligno. Entonces ahí nada más tener cuidado. Que nos puede producir náusea, vómito, discinesias, coriformes y distónicos, que son los movimientos, ¿ok? Y también podemos tener interacciones farmacológicas. Un tratamiento con medicamentos antihipertensivos puede causar síntomas de hipotensión postural, por lo que puede ser necesario reforzar la dosificación de antihipertensivos. Dado que la levodopa compite por ciertos aminoácidos
y su absorción puede resultar disminuida en algunos pacientes que estén recibiendo una dieta rica o alta en proteínas. Entonces ahí, por eso en su tablita que van a diseñar, ponemos este tipo de interacciones que pueden ser farmacocinéticas, farmacodinámicas, pero también farmaconutrimento, que es algo que ustedes pues, van a tener que ir conociendo a lo largo de su formación, que ahorita pues ya deben de saber bastante de este tipo de interacciones con todas las farmas que han llevado, puesto que esto es súper importante, que no solo es interacción con otros fármacos, sino también ustedes pues tienen que saber la interacción fármaco-nutrimento, que es algo súper importante considerar en los pacientes. La cabergolina, por ejemplo, es un agonista de receptores dopaminérgicos D2, o sea, de la familia D2. ¿Alguien sabe el mecanismo transduccional de nuestra familia D2, de estos receptores dopaminérgicos? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado? Ya llevaron cardio, ¿no? Sí. Ajá, entonces dígame, ¿cuál es el mecanismo de la familia D2 de dopamina? ¿Y qué otra familia tienen los receptores? ¿Qué familia nomás tenemos D2 o tenemos otra familia de receptores a dopamina? Hay varios, ¿no? De la D1 a la D5, me parece. Ok, entonces tenemos dos familias importantes, que es familia D1 y familia D2. Y luego dentro de ellas tenemos subtipos, ¿ok? Como menciona su compañero, del 1 al 5, pero unos pertenecen a familia D1 y otros a familia D2. Familia D1 y D2 clasificadas así por el mecanismo transduccional, justamente. Entonces, la familia D2, ¿qué mecanismo transduccional tiene? La transformación de eso. ¿Son receptores de qué tipo? ¿Ionotrópicos o metabotrópicos? ¿Son ionotrópicos o metabotrópicos? ¿Quimotrópicos? Están asociados a proteína G, ¿no? Ajá, entonces son ionotrópicos o metabotrópicos. Metabotrópicos. Exactamente. Muy bien, entonces es un metabotrópico acoplado a una proteína G. ¿A qué proteína G está acoplada la familia D2? G-GAO y G... Bueno, no es G-alfa I y G-alfa o algo así, ¿no? Ajá, alfa I o 0. Ajá, muy bien. Esto quiere decir que disminuye la adenilatoxiclasa y disminuye el eje cíclico como segundo mensajero, disminuye la acción sobre proteína sinasa. Muy bien. Entonces, esto, o sea, son cosas y conceptos que se supone ustedes ya dominan, sobre todo esto de dopaminérgicos, porque ya vieron cardio, entonces ahí vemos catecolaminas, síntesis, receptores, mecanismos de acción, clasificación de familias, mecanismos y subtipos, ¿no? Entonces aquí, la cabergolina es una agonista de receptores dopaminérgicos D2. Ajá. Agonista de receptores dopaminérgicos D2, de la familia D2. Eso quiere decir que se une a su receptor y desencadena una actividad intrínseca, una respuesta biológica. Muy bien. ¿Qué más? Lo mismo. Y entonces aquí vemos el ejemplo de justamente el D2. Es un receptor metabotrópico. ¿Por qué metabotrópico? Pues es una proteína de membrana que tiene su característica 7 dominio transmembrana. Ahí viene un extremo terminal, que es carboxilo, y un N inicial que es amino, que es una proteína. De manera importante acoplada a una proteína GI. Recuerden que las proteínas G tienen 3 unidades, alfa, beta y gamma, que ustedes pueden, creo que ya lo saben muy bien.
y lo que va a hacer es disminuir la actividad sobre el natrociclazo, disminuir ácido cíclico, disminuir pKa, y también esto va a promover que disminuya o que se inactiven canales de calcio, que se promuevan los canales de potasio, incluso las subunidades beta gamma permiten el cierre de canales de calcio y la apertura de canales de potasio para hiperpolarizar nuestras células. ¿Okay? Muy bien. La absorción pues es vía oral, se distribuye por todo el organismo, se metaboliza en el hígado, como casi todos los medicamentos, se excreta por orina y heces, y tiene una vida media más larga, que es de 69 horas, y también va a penetrar o ingresar o atravesar la barrera hematoencefálica. La podemos utilizar para signos y síntomas de Parkinson, en pacientes con adenomas hipoficiarios secretores de prolactina, porque recordarán que dopamina, ¿qué hace sobre la prolactina o por qué lo ponemos ahí? También endocrino ya lo llevaron, ¿no? ¿Por qué está indicado en un adenoma hipoficiario secretor de prolactina? Porque inhibe la secreción de prolactina. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Tú a nivel de la glándula, ¿no? Una vez que llega a ese receptor, hace ¿A qué glándula? ¿A qué célula? pituitaria. Ok. Ajá, ¿qué parte? Tiene muchas partes. Al adeno, ¿no? Ajá. Ajá, ¿y a qué células? A las células lactotropas. Eso, muy bien. Ajá, entonces ahí se va a unir a su receptor, que quedamos que es inhibitorio, y entonces se inhibe la producción de prolactina. En este caso, pues la exocitosis de la prolactina como tal, al disminuir la concentración de calcio intracelular, al disminuir la pKa y al promover la apertura de canales de potasio. ¿Ok? Perfecto. Tengo una duda También, respecto a ajá, esta. ¿Se puede sí, utilizar para la hiperprolactinemia producida por otros fármacos? Por ejemplo, la risperidona. tienes que ver siempre el sitio donde se está llevando a cabo la anomalía. Ajá. Por ejemplo, aquí no se es funcional porque el adenoma hipoficiario está justamente influyendo sobre las células lactotropas. Entonces, si tú colocas este tipo de fármaco, pues va a inhibir esta secreción. Sin embargo, tienes que visualizar en los demás, la patología, si el problema central viene de este tipo de células o no. Entonces tendríamos que utilizar otro fármaco si es necesario. Por eso se está haciendo la indicación, sobre todo porque aquí no funciona, puesto que dopamina de manera normal inhibe las células lactotropas, porque ahí es donde están estos receptores a dopamina, y su mecanismo transcripcional pues es traducido en una inhibición. ¿Okay? Entonces, siempre hay que visualizar de la fisiopatología de estas enfermedades cuál es lo central o lo que está provocando, de tal manera que esos sitios pues, se conviertan en sus blancos terapéuticos. ¿Ok? Gracias. Bien, ahora, contraindicaciones para este tipo de fármaco. Pues cuando tenemos una enfermedad valvular, porque recuerden que dopamina como parte del sistema nervioso simpático pues tiene un efecto en el sistema cardiovascular. También hay que tener precaución, sobre todo para no indicarlo cuando hay insuficiencia hepática. Recuerden que se metaboliza ahí, es muy importante nuestro hígado para estos procesos. Todos y como todos los fármacos, pues sí hay hipersensibilidad. Y tampoco se debe administrar junto con antipsicotrópicos porque también tiene que ver con dopamina, la patología de esto. ¿Okay? ¿Qué nos puede producir? Pues nos puede producir mareo, alucinaciones, confusión, náusea, vómito, discinesia, hipotensión, gastritis también. Y como interacciones, pues no debemos administrarlo en conjunto con otros medicamentos derivados del ergot, ni con fármacos
con actividad antagonista de la dopamina, ya que pueden reducir el efecto de cabergolina. Por eso les digo, las interacciones farmacológicas son indispensables para que ustedes puedan ayudar a su paciente, porque si no saben estas interacciones, pueden no tener una función adecuada en el sentido de que, hola, doctor, pues sí, estoy tomando el tratamiento, pero no funciona. Pues no funciona porque está tomando otros que están interactuando y entonces no se ve el efecto deseado. ¿Okay? Y los derivados del ergot, sobre todo, porque tienen afinidad por estos receptores de manera importante. Entonces, por eso es que pueden reducir el efecto que queremos de cabergolina. ¿Okay? La silegilina inhibe, por ejemplo, su mecanismo es que va a inhibir a la monoamina oxidasa tipo B. Y si inhibe a esta enzima, va a bloquear entonces el catabolismo de dopamina. Recuerden que quienes catabolizan a las catecolaminas es la MAO y la COM, en este caso la MAO, que es monoamina oxidasa tipo B. Y entonces va a incrementar la concentración in situ de dopamina. Esto nos va a ayudar porque justo el problema de nuestro paciente pues, es que no tiene dopamina, que se están moviendo sus neuronas dopaminérgicas. ¿Okay? Entonces, veamos acá. Aquí tenemos a la MAO-B, entonces ahí es donde va a actuar nuestro compuesto, de tal manera que se inhibe y así no se metaboliza la dopamina y entonces queda disponible para actuar con sus receptores. La podemos dar vía oral, distribuye todo el organismo, metabolismo todos, hepáticos, excreta por orina, vida media a la 1.2 horas y también alcanza la barrera encefálica, uso para el párpago, fácil, que nos puede, a donde tenemos que tener cierta precaución. Cuando existe glaucoma de ángulo cerrado, cuando hay enfermedad tiroidea, cuando hay enfermedad cardiovascular, sobre todo cuando hay alteraciones de la función arterial, de la frecuencia cardíaca, les digo esto por la distribución de receptores dopaminérgicos, todo esto es por eso, hipersensibilidad como todos los fármacos, y no debe administrarse junto con antidepresivos, obviamente, psicosis grave, demencia avanzada, trastornos extrapiramidales, úlcera péptica, feocromocitoma o adenoma prostático. Porque les digo, todo esto tiene que ver con los receptores de dopamina y su distribución en todo el organismo. Efectos secundarios puede dar calambres, psicosis, náusea, vómito, sabor desagradable, anorexia, arritmias, hipotensión, hipertensión, deprimido, gastritis, estreñimiento, elevación de creatinina, etc. Recuerden que dopamina, dependiendo de la dosis que se administre, tiene un efecto. ¿Okay? Entonces eso tiene que ver también con la afinidad que tiene dopamina por sus respectivos receptores y distribuidos en todo el sistema. Y esto seguro en cardio y nervio. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Interacciones. Deben evitarse alimentos que contengan tiramina, como quesos y carnes, conejos, porque causan un efecto tipo tiramina. ¿Ok? ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere? Les digo, esto seguro lo vieron en el cardio, esto es algo que ya domina. Alguien que me explique de la audiencia por qué tengo que evitar o le tengo que decir a mi paciente que esté bajo este tratamiento que evite consumir estos quesos. Alguien de la audiencia solicita a este pollo que tú te tiramina. Es porque causan una reacción en cadena que va a generar, bueno, principalmente dolores de cabeza, porque hay una vasoconstricción cerebral y después de esto va a haber una dilatación de los vasos sanguíneos igual en la cabeza, que es lo que va a ocasionar este efecto. Ok, en realidad el efecto también por la liberación de adrenalina y noradrenalina. Eso, muy bien. El efecto de tiramina. Exactamente. De lo que se hace es que depleta a las neuronas de estas catecolaminas. ¿Qué significa? Que promueve que se vacíen todas las vesículas que llevan las catecolaminas. Recuerden que la formación, recuerdan la síntesis de catecolaminas, la dopamina se
se sintetiza en el citosol, ingresa a la vesícula sináptica para ser almacenada, y ahí tenemos la enzima que la transforma de dopamina a noradrenalina. Entonces, en la vesícula sináptica va a haber tanto dopamina como noradrenalina. Entonces, el efecto hipotiramina significa que promueven estas neuronas que se depleten las catecolaminas, es decir, promueve que todas las vesículas que tenían almacenadas estas catecolaminas las liberen. Por lo tanto, imagínense el efecto grandísimo que implica que se liberen todas estas catecolaminas, tanto dopamina como noradrenalina, y pues su efecto sistémico. El sistema nervioso central, pero también este efecto en el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que el paciente tiene esta enfermedad que está consumiendo estos fármacos, pues también por relaciones con el tipo de dieta que tienes que dar o que tienes que repetir. Por eso es súper importante esta interacción farmacológica también, ¿ok? Entonces, el uso conjunto de medicina, por ejemplo, con la medicina y anticolinérgicos, por ejemplo, puede aumentar los efectos adversos. También con antidepresivos cíclicos, otros inhibidores de la monoaminoxidasa, que son estimados, pueden causar un síndrome serotonínico o serotonérgico también. ¿Alguien ha escuchado? Les digo, esto ya se lo vieron también en cardio. Síndrome serotonérgico, ¿a qué se refiere? Pues seguro lo vieron en bioquímica y su forma de cardio, seguramente. Alguien solicita la participación que nos diga síndrome serotonérgico o serotonínico. Ajá, ¿los escucho? Cuando hay alteración del estado mental, ¿no? Pero dígame cómo sucede esto, porque Pues porque se elevan las concentraciones de serotonina. ¿y cómo se elevaron las concentraciones de serotonina? ¿Qué tiene que ver la serotonina con las catecolaminas? Es que la serotonina es una monoamina que también se incluye con las catecolaminas. En realidad es una indolamina, ¿sí? No tiene un grupo catecol, tiene un grupo indol. ¿Y eso qué permite a nuestro sistema o qué hace? Esa característica, ¿en qué se traduce? Eso es bioquímica. Todo es bioquímica, estructuras químicas. ¿En qué se traduce eso? ¿Por qué resaltan ahí a la EMAO y que causa un síndrome serotonérgico o serotonínico? Ciertamente es una indolamina, no es una catecolamina, pero es una indolamina. Tiene un grupo indol en lugar de un grupo catecol. ¿Y eso qué le confiere? Ajá, ¿lo escucho? Esto ya es tema pasadísimo. ¿Cuándo vieron cardio? ¿En qué semestre vieron cardio? En quinto. Ahí está. Ya han comido para ustedes saber. Lo que entiendo es que este medicamento va a aumentar las concentraciones de serotonina. El problema es que no entiendo en qué punto lo alteran. Según yo, es en los receptores potinápticos a nivel centrálico. Pero no me acuerdo. Los 5 uno si no recuerdo, y el otro si no recuerdo. ¿Cuántas familias tiene la serotonina? ¿Cuántas familias de receptores? El de dopamina tenía 2 familias, ¿no? ¿Y este cuántas?
Creo que tiene 3, ¿no? A, C, A. Tiene 7, ¿no? A, C y el otro. Tiene 7, muy bien, tiene 7. Cada uno tiene mecanismos transduccionales distintos. Algunos son metabotrópicos y otros alonotrópicos. Ok, pero aquí tiene que ver más con esto. ¿Qué tiene que ver la IMAO o la MAO con la serotonina? ¿Qué tiene que ver? O sea, ya de los receptores es posterior y justo tiene que ver con el efecto, pero antes de eso tiene que ver con esta, con la MAO. ¿Qué hace? A ver. Y tiene que ver justo con esto que me decía, que es una indolamina. Es que creo que la MAO se encargaba de degradación, ¿no? Ajá, Se ¿qué? encarga de metabolizarla, ¿no? Ajá, de metabolizar aquí. Degradarla. A las monoaminas. A la monoamina. Eso, muy bien. Exacto, entonces esta enzima reconoce el grupo catecol y metaboliza las catecolaminas. Sin embargo, por esta semejanza del grupo catecol con el grupo indol de la serotonina, o 5-hidroxitriptamina, que es el nombre correcto, metaboliza también a la serotonina. Entonces, si yo pongo un IMAO, o sea, un inhibidor de la monoaminoxidasa, voy a garantizar que haya más serotonina, porque al igual que la dopamina que estoy tratando de mantenerla, pues tampoco va a metabolizar a la serotonina. Entonces, si yo lo pongo en conjunto, inhibo que se metabolice la serotonina, pues va a aumentar la concentración de nuestras sinápticas. Y entonces, si yo aumento la concentración de serotonina, pues me va a dar el síndrome serotonínico. Eso quiere decir que voy a permitir que la serotonina actúe sobre estos receptores, que son 7 familias de receptores, que cada una tiene un mecanismo transduccional distinto, y entonces me va a producir los efectos adversos, que es el síndrome serotonínico. También el conocer o saber por qué la serotonina o la 5-hidroxitriptamina se parece a las catecolaminas es porque el recapturador de estas catecolaminas de la neurona dopaminérgica o noradrenérgica, este recapturador también puede reconocer este grupo indol de serotonina. Cuando se recaptura, también recaptura catecolaminas, pero también puede recapturar serotonina. Estos son mecanismos. Uno, que ustedes sepan la síntesis de estos neuromoduladores, neurotransmisores, que seguro deben ser bastante, pero también que vean qué enzimas participan para metabolizarlos y qué otros factores intervienen para quitar el efecto de estos neurotransmisores, neuromoduladores, etc. ¿Okay? Entonces, tiene que ver, entonces, por esta estructura activa, que es parecida a las catecolaminas. Es un grupo indol, no es un grupo catecol, pero es muy parecido, por lo tanto las enzimas y los recapturadores a las catecolaminas también metabolizan, recapturan a las 5-hidroxitriptamina. ¿Ok? Muy bien, esto es temas ya de dominar perfecto. Bien, tenemos otro que se llama dipirideno, que es una proteína, la N-proteotriperina, en la que los hidrógenos del metilo se han reemplazado por grupos hidroxilo y 5-normonetilosilo. La nomenclatura. Y actúa, lo más importante es que actúa como una antagonista muscarínica y va a afectar tanto al sistema nervioso central como periférico. Y se va a utilizar en el tratamiento de todas las formas de enfermedad de Parkinson. Entonces es otro de los tratamientos farmacológicos que podemos dar a nuestros pacientes con Parkinson, que tiene un mecanismo de acción que no implica a los receptores de dopamina o sus mecanismos o su degradación, sino por el simple hecho de conocer cómo se integra el movimiento y cómo se integra esta parte a nivel central y periférico, pues nos puede servir porque este va a actuar sobre receptores muscarínicos. ¿Okay? ¿Qué más? Pues va a ser un antagonista no selectivo de receptores muscarínicos a nivel central. ¿Cuál
es el ligando endógeno de los receptores muscarínicos? Ahora que ya saben que es un ligando endógeno. ¿Cuál es el ligando endógeno de los receptores muscarínicos? La audiencia. Les solicito que nos siga el ligando endógeno de los receptores muscarínicos. ¿Acetilcolina? Eso, muy bien. Entonces, es un antagonista no selectivo. No selectivo significa que va a actuar con todos los tipos de receptores muscarínicos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de receptores muscarínicos? A ver, audiencia. M1, M2 y M3. Y ya, ahí. Selectivo, ¿no? También selectivo, ahí vemos mucho los muscarínicos. A ver, acá con tus. Los M1 están en el sistema nervioso. Ajá, uno es índigo, muy bien. Entonces, por mecanismos transnacionales, díganme, ¿cuáles están y cuáles están? Los tenemos divididos por dos mecanismos transnacionales. A ver, díganme cuáles son para un mecanismo y qué mecanismo. Lo vieron todos, el digestivo. Los M1 están en el sistema nervioso y los M2 que están en el músculo cardíaco, los M3 en el músculo liso y ay, También te llevaron respiratorio. Y mecanismos de estos receptores. Mecanismos. Los M5 van a estar ligados al segundo mensajero, al AMP cíclico, y lo que van a hacer es aumentar los canales de calcio. ¿Y otro mecanismo tienen los otros receptores? Los otros van a aumentar los canales de potasio, pero creo que esos no están, no me acuerdo si están ligados o no, o a cuál segundo mensajero están ligados. De eso sí no me acuerdo. A ver, los demás de la audiencia, ¿qué tipo de receptores son? ¿Ionotrópicos o metabotrópicos? Ya nos dijeron que son del 1 al 5. Metabotrópicos. Ok, metabotrópicos, correcto. Todos son metabotrópicos. Eso quiere decir que tienen nuestras membranas y pues están asociados a proteínas B. Ahora bien, de esas proteínas B y de estos subtipos de receptores que van del 1 al 5, ¿cuáles están a la cierta proteína G y cuáles a la otra proteína? ¿Tienen diferencia? A ver, audiencia. El M1, 3 y 5 me parece están en la proteína GQ. Ajá, y los otros. Y los otros AGO. Ajá. Los unos son estimuladores, los otros inhibidores de manera general. Entonces, los nones, ajá, son los activadores de manera general. Y los pares de inhibidores de manera general. De manera general, no explica acá. Por eso es que los ponen como agonistas o antagonistas. Ahora bien, no, los receptores son receptores y sus mecanismos transduccionales, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es que un antagonista, el hiperideno, es un antagonista no selectivo de receptores muscarínicos. Es decir, si no es selectivo, quiere decir que puede unirse a cualquiera de esos muscarínicos. Y vean la distribución que tienen estos receptores tanto en el central como periférico y los mecanismos transduccionales de cada uno. Por eso es relevante. Porque respecto a esa unión y a ese conocimiento que tú sabes que es un antagonista no selectivo, pues eso implica que va a unirse a cualquier subtipo de receptor muscarínico. Y así tú sabes en dónde están y cuáles son, entonces ya espera lo que va a producir en nuestro sistema. Aquí les tengo que de la distribución
tiene las vías colinérgicas en el cerebro. Colinérgicas porque implica acetilcolina, ¿no? Y vean cómo toda esta distribución confluye en varios sitios, ¿no? La corteza temporal, núcleos basales, núcleos septum, corteza frontal, el ciliado, los tálamos, wow, súper importante, hasta el locus coeruleus, el tronco del encéfalo, la corteza occipital, la corteza parietal. Les muestro esto porque van a ver que si es una distribución de vías colinérgicas en el cerebro, implica que ahí están esos receptores, ¿no? Entonces, pues si es un antagonista no selectivo, puede unirse a cualquiera de ellos. Y aquí está el segurito que les estaba preguntando. Entonces los nones, así como barras, las cuerdas, está con todos los nones, son metabotrópicos, las proteínas GQ, los estimulantes son vitamina C, el 2 segundos en el cerebro, el 3 es el glicerol, lo cual se traduce en que el 3 va al triángulo plástico y entonces libera calcio. Y el glicerol puede activar y estimular una proteína C, que también se encarga de fosforilar otras proteínas y de por eso se usa en el cerebro. Y los nones, que digan los pares, que son 4, son metabotrópicos, las zonas pequeñas, entonces disminuyen la activación de adenina ciclasa, disminuyen el segundo mensajero, que es también cíclico, y entonces las unidades de beta-gama, porque es una GI-hetero, la beta-gama puede aperturar canales de potasio y cerrar la beta-gama, ¿ok? Y entonces, y eso es lo que muy bien. Luego, ¿qué más? Se absorbe de edad, se distribuye por todo el organismo, metabolismo hepático, como casi todos los otros miembros, la taurina, vitamina horas y sobre todo a través de la barrera mesenterofólica. Lo utilizamos en Parkinson, en síntomas parkinsonianos y también es súper eficaz para contrarrestar la rigidez muscular del temblor, por eso es que lo utilizamos. Tiene este mecanismo y nos sirve para eso precisamente. ¿Dónde no lo vamos a indicar? No lo vamos a indicar cuando hay glaucoma en manos cerradas, porque tiene que ver justamente con este tipo de receptores. Enfermedad cardiovascular, alteraciones de la terapia, y hipersensibilidad, como todo, está súper fácil. Obstrucción gastrointestinal, tampoco lo vamos a ir porque nos complicamos al paciente. Y el adenoma prostático tampoco lo vamos a ir porque implica estos receptores. Efectos secundarios, pues se quedan en la boca, porque tiene que ver, hay receptores insulinínicos, sobre todo en las glándulas salivales, y así por efecto de señalización parasimpáticas, que es una stimulación colinérgica, que son receptores muscarínicos, y esto no lo vieron en diagnóstico. Arritmias cardíacas, diarrea y seguimiento y trastornos renales. Ok, interacción farmacológica. Anticolinergia con su alcohol, también nunca con alcohol, nada con alcohol. Los efectos secundarios de la reducción central periférica pueden alterar la capacidad para mejorar el la maquinaria, obviamente especial los pacientes en Parkinson tienen esta alimentación. Pérdida de renal, citalplatidina, esto como un antagonista muscarínico, bla, y ya, hasta ahí. Este te lo compartí en el manual de Pharma porque está como con las cosas más relevantes de los fármacos que estamos viendo. Obvio que ustedes tienen el Guzmán tal cual basado de farmacología terapéutica. Y si tienen algún otro, yo nada más les subiré, a ver si ya ven que por la capacidad de entrar y todo eso. Sin embargo, si necesitan alguno más, o si ustedes tienen de PDF de otros libros o algo, pues nos dicen para que les ayudemos con eso. A lo mejor compartimos otra carpeta adicional de Drive para que ustedes lo puedan abordar, puedan estudiar, sobre todo para que todos tengan la información y no haya ningún problema. ¿Ok? O sea, es decir, que todos tengan la respuesta. Les digo, ya si alguien necesita algún otro libro, capítulo que dice, y a lo mejor hacemos una gran parte para que no suba, porque les digo, es directa, pero luego por la capacidad que tiene es mucho más
difícil, ¿ok? Entonces, ok, vamos a ver, déjenme apuntar ahí está. Espero que hayan tomado nota de las cositas que sean relevantes, que preguntamos, que no tengan problemas. Por favor, es súper importante que vayan tomando nota para que vayan teniendo un día a día con las cosas, ¿ok? Aquí está abriendo la carpeta. Profesora, mientras da su presentación, tenemos una duda. Por ejemplo, a nuestro tiempo le tocó anestésicos, pero no sabemos si quieren que pongamos todos o solo los más representativos o algunos en específico. De todos los más representativos y les pido siempre como de 3, no toda la familia como tal y eso. Ahorita vamos a abordar este tema para que más o menos se dé la idea, ¿vale? Nada más espérenme que haga